Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a esta nueva sección, Conociendo a un científico. Yo soy Gemma Morales y actualmente estudio el último semestre de la licenciatura en Ciencias Agrogenómicas en la UNAM, en México. En esta ocasión tengo el placer de presentarles a la doctora Elvira de Mejía. Ella se recibió de Ingeniería Bioquímica por el Instituto Politécnico Nacional. También realizó un máster en la Universidad de California en Ciencias de los Alimentos y realizó un doctorado en biotecnología vegetal también por el Instituto Politécnico Nacional. Sus áreas de investigación abordan los beneficios que pueden tener los compuestos de ciertos alimentos como las legumbres, las semillas y las verduras. Cuenta con más de 200 publicaciones y un sinnúmero de reconocimientos. Ha ganado el premio a la industria alimentaria en general, es miembro de la Agencia de Desarrollo Internacional y actualmente también pertenece a la comunidad de cancerología en Illinois. Y ella actualmente está trabajando en la Universidad de Illinois. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está? Muy bien, Gemma, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por su atenta y amable invitación. A las órdenes. Bueno, doctora, pues sin más preámbulo, comencemos con la entrevista. Nos gustaría saber cómo es que usted se dio cuenta que quería ser científica. ¿Hubo algún suceso en particular que la marcó? Fue un proceso, sí, no fue un día que me desperté y dije quiero ser científica. Fue un proceso y con la bendición, digo yo, de las escuelas que siempre tuve. Yo soy producto de la escuela en México. Yo estudié hasta mi licenciatura en la Ciudad de México y después mi doctorado también en México. Entonces soy el producto del esfuerzo de los profesores mexicanos que me facilitaron el trabajo, me entrenaron bien. Cuando tomé química por primera vez, después bioquímica, cuando teníamos pláticas, conferencias de los profesores, siempre me motivaban mucho a resolver problemas. La cuestión aquí de un científico es identificar problemas y resolverlos, plantear la mejor forma, que sea divertida y que sea en base al método científico y que podamos resolverlo. Así que ha sido un proceso y doy reconocimiento de manera muy especial a mis profesores que me entrenaron y me inculcaron el amor por la ciencia, el amor por descubrir y el amor por inventar e innovar nuevas cosas. Claro, y como menciona que es todo un proceso de formación, justo en ese proceso en el que usted se estaba encaminando a hacer ciencia, ¿hubo algún suceso o algo que le costó como más trabajo? Algo que... Sí, empezar siempre es lo más difícil. Empezar la primera investigación que hice en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que hacíamos tesis, y bueno, mis profesores me ofrecieron temas de tesis, entonces empezar es lo más difícil. Empezar cualquier proceso fue lo más difícil, pero nuevamente pues tuve buenos asesores, buenos profesores con paciencia que me guiaron a través del proceso científico y lo pude desarrollar. Entonces, una vez uno hace algo una vez, por ejemplo, publiqué el primer artículo científico obtuve la primera patente, o gradué a mi primer estudiante, o escribí el primer libro. Eso ha sido siempre lo más difícil y requiere perseverancia. Requiere que uno persevere porque al principio va a fallar. O sea, no es de que es tan fácil, tengo 10 meses para hacer mi tesis y todo va a fluir bonito y fácil. No, es un proceso nuevamente y vamos a fallar. Así que tener paciencia y perseverar. Claro. Y justo en ese proceso de perseverar y que comenta que tuvo el apoyo de mentores, ¿hay alguno que recuerde como con especial cariño o como que la marcó más? Definitivamente puedo mencionar un par de ellos. La doctora Gloria Dávila Ortiz, ella estaba haciendo su doctorado cuando yo empezaba mi licenciatura y me dio bioquímica, fue mi primera maestra de bioquímica. O sea, ella fue la que me abrió los ojos y la vida a algo interminable, ¿no? Como es la bioquímica y el descubrimiento de caminos metabólicos en la vida. Así que Gloria Dávila Ortiz y el doctor Octavio Paredes López, que fue mi asesor de doctorado.
por la confianza, por la guía, por el entusiasmo que siempre impartió en mí para hacer ciencia. Ellos dos los tengo en un lugar muy especial por todo lo que me han dado y lo que me dieron. Doctora, ¿y ellos dos estaban también encaminados hacia la bioquímica de alimentos? O especialmente, bueno, bioquímica es muy, muy amplio. ¿Cómo se dio usted cuenta que quería encarrilarse hacia la parte como biotecnología vegetal y de alimentos? Sí, la doctora Gloria Dávila Ortiz es bioquímica más hacia enzimología. ¿Qué hacen las enzimas para transformar los procesos bioquímicos? ¿Cómo usamos las fermentaciones para producir alimentos con mayor valor nutritivo o con mayor calidad? El doctor Octavio Paredes López fue el que me abrió el camino a la biotecnología de las plantas y todo lo que un científico puede hacer para generar más alimentos para la población, para toda la población, y cómo podemos hacerlos que sean más nutritivos, más aceptados, producir más de los que necesitamos. Así que bueno, en áreas relacionadas de bioquímica, de enzimología, producción de alimentos, selección de alimentos en base a nutrientes, a nutrimentos o a valor biológico. Eso fue lo que ellos me enseñaron. De acuerdo. Pues muchas gracias, doctora. Y encaminado más justo al área de formación, usted se fue a hacer su maestría al extranjero, a Estados Unidos. ¿Cómo vivió usted ese choque cultural? ¿Ya había recibido antes ahí? ¿Cómo fue? No, la verdad es que lo mismo, regreso a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, los profesores me condujeron a decir, tienes que salir a estudiar, tienes que tener esta experiencia. Ellos me ayudaron a conseguir mi beca y al profesor que me aceptó, el doctor John Whitaker, un famoso enzimólogo de la Universidad de California en Davis. Fue un gran choque para mí porque yo pensé que sabía inglés, yo pensé que entendía inglés y que lo hablaba. Y cuando llegué a mis clases, desafortunadamente ese no era el caso. Entonces yo tuve que grabar cada lección de mis clases y regresar a la casa o escuchar la grabación y tratar de entender los conceptos y cómo resolver los problemas. Entonces sí fue un gran choque. Número uno, el idioma, que no estaba tan fuerte como yo lo pensé. Y número dos, bueno, tuve suerte que en esa época había muchos mexicanos estudiando, éramos 40 en la Asociación Mexicana, entonces no sentí la soledad, pero ahí descubrí que, bueno, que somos un mundo muy, muy global, no solamente habemos mexicanos, y ahí fue que descubrí pues otras culturas, estudiantes de Centroamérica, de Sudamérica y de muchos otros países. Entonces, encontrar nuevas culturas fue muy emocionante, pero yo creo que el idioma es algo que debemos de poner más atención. Sí. Sí, definitivamente. Creo que muchos jóvenes sí tenemos como esa idea de irnos a hacer, bueno, algún posgrado en el extranjero, pero tal vez no nos ponemos a pensar como en el trabajo que nos puede llegar a costar adaptarnos. Pero aún así usted recomienda que sí nos dejemos llevar como por la emoción de seguir, aunque esté en el extranjero, o sea. Definitivamente, es una experiencia única en la vida. Es una experiencia única el estar en otra cultura y darse cuenta que uno sí puede pasar las clases bien, a pesar de que al principio el inglés no fue lo óptimo. Yo pasé mis clases bien, así como mis otros 39 compañeros mexicanos, nos distinguimos y cuando nos enfrentaban a un problema en el laboratorio, siempre lo pudimos resolver. O cuando íbamos a la planta piloto a procesar alimentos o a cosechar algunos cultivos, todo lo hicimos bien. Entonces, la excelencia se da en todos los países y México tiene excelentes grupos de trabajo, excelentes estudiantes y no es que no se pueda, claro que se puede. Cuidar un poquito el idioma, en tenerlo más asegurado. Yo creo que las nuevas generaciones lo han hecho mejor que quizás mis generaciones, pero es una experiencia única que se debe de considerar en donde sea en el mundo. Sí. Y otra vez retomando justo ese punto del potencial que usted ve que tenemos los mexicanos en ciencia, porque lo hay, ¿cómo considera usted la situación de la ciencia en el país? Hay grupos muy fuertes. Yo estoy en el área de ciencia de alimentos y nutrición humana.
y reconozco muchos grupos muy fuertes que se destacan a nivel mundial, leo sus publicaciones y me congratulo de ser mexicana cuando veo todo lo que logran, porque sé lo que toma hacer ciencia en México. Hacer ciencia en México significa que uno tiene que estar muy organizado, porque a veces los reactivos tardan 2 meses, 3 meses en llegar. Hay que estar muy organizado, porque si necesito un equipo tarda un poco más de tiempo, hay que instalarlo, hay que mantenerlo. Entonces, yo realmente felicito a los científicos mexicanos actuales y de siempre, porque requiere mucho más esfuerzo, mucho más tiempo, mucho más dinero hacer ciencia que la que se puede estar haciendo en otros países del mundo. Así que no, definitivamente México tiene centros de investigación de muchísimo prestigio, con investigadores de primer nivel que compiten a nivel mundial, no hay duda. Volviendo a esa parte de ciencia en México, desde mi perspectiva muy personal, me he dado cuenta que estamos, digamos, como muy faltos, no digo de interés, pero tal vez sí de difusión de ciencia, porque hay científicos muy buenos en el país, pero creo que nos falta como ese sentido de hacérselo llegar a más gente y, bueno, difusión y divulgación, o sea, que no solo quede en la comunidad científica, sino que el resto de los mexicanos puedan acceder a este tipo de información. ¿Usted qué considera que sería como una buena estrategia para que los mexicanos de verdad veamos la ciencia como algo muy nuestro y no como ven a los científicos como personas como extrañas? Sí, estoy completamente de acuerdo con tus conceptos. Y no solo pasa en México, pasa en muchos países, incluyendo en el que me encuentro actualmente. Si no sabemos traducir nuestra ciencia a un lenguaje que lo entienda nuestra mamá, nuestra abuelita, nuestra tía, nunca van a entender y valorar lo que se hace, lo que un científico hace y puede lograr. Entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta otro componente en nuestra universidad, en nuestros centros de investigación. Tenemos la enseñanza, tenemos la investigación, pero no tenemos la extensión. Ese grupo, ese conglomerado de profesionales que pueden servir de puente entre el científico que habla un lenguaje que pocos entendemos y el consumidor y la población en general. Entonces nos hace falta ese concepto de tener al personal adecuado que puedan traducir adecuadamente el conocimiento científico a la comunidad. Y pasa en todos lados, pasa aquí, pasa en todos lados, de que nos hace falta mucho más extensión al campo, extensión a zona rural, extensión al consumidor en general, al pueblo en general, para que entiendan el valor que tiene la ciencia y lo que se hace diariamente para resolver problemas de la vida diaria. Otra cosa importante es preguntarle al consumidor, preguntarle a los compatriotas, ¿cuál es un problema que tú tienes que te gustaría que se resolviera? ¿Cuáles son los problemas que se tienen? O sea, no vamos a estar inventando un problema académico y publicando una cita académica, pero realmente vamos a ir a resolver el problema local, de la comunidad, de la ciudad, del pueblo. ¿Cuál es un problema que se tiene aquí que hay que resolver? Si tenemos alimentos muy ricos en proteínas, si tenemos alimentos muy nutritivos, ¿por qué no le invertimos más a esos alimentos, nuestros alimentos tradicionales y que traen mucho valor a la dieta? Y estudiamos sus compuestos, estudiamos su valor, estudiamos en la población local. Así que sí, tenemos mucho trabajo que hacer para poder comunicar mejor lo que hacemos los científicos, porque estamos en nuestro rinconcito muy cómodos, diseñando experimentos, publicando citas muy importantes, pero si eso no llega al consumidor, al aprecio del pueblo, para que apoye de regreso la ciencia y para que nos diga cuáles son esos problemas que pueden parecer menores, pero el resolverlos puede ser una grandiosa ventaja, el poder resolver problemas de la persona común y corriente, de mi tía, de mi abuelita, de mi mamá, de mi hermano, de los que viven en mi pueblo, en mi ciudad, en mi comunidad. Sí, completamente de acuerdo, doctora. Creo que sí es una experiencia muy diferente cuando ves, digamos, plasmado en la realidad
lo que estudiaste, lo que investigaste, lo que tanto trabajo te costó, verlo plasmado, creo que sí debe ser muy satisfactorio. Sí. Y volviendo a los científicos, pero bueno, latinoamericanos, ¿cree que exista, al menos en el área de alimentos, algún problema en particular en el que deberían centrarse los científicos latinoamericanos hoy en día? Bueno, por ejemplo, ahorita el problema del COVID, el problema del COVID, del virus, de la pandemia, nos ha traído muchos problemas de pobreza. La pobreza ha aumentado, la seguridad alimentaria ha empeorado. Si ya había gente que no tenía que comer, hoy estamos en mucha peor situación. Tenemos que estudiar medidas de mitigación, de cómo vamos a resolver este problema. Por supuesto, puedes decir, bueno, activen la economía y se acaba o disminuye la pobreza, pero también necesitamos, por ejemplo, impulsar la producción agrícola, la producción agropecuaria en general, acuícola, proveer créditos a los agricultores, estudiar más la cadena productiva de México, proveer insumos, en fin, hay un sinnúmero de cosas. Quizás tecnificar más la producción, la comercialización, fijarnos más en los aspectos post cosecha para disminuir las pérdidas post cosecha de nuestros granos, de nuestras frutas, y tecnificar más la agricultura y la ganadería. Tener esto que te decía antes, la extensión agrícola, la asesoría técnica, la extensión agrícola, llegar más a los más vulnerables. En el aspecto nutricional, por ejemplo, en el momento los que están sufriendo más son los niños, son las mujeres embarazadas, los niños en edad escolar. Necesitamos fortificar más nuestros alimentos, necesitamos entender cuáles son nuestras deficiencias alimentarias y implementar programas de educación nutricional, implementar programas que se entiendan, que alcancen a los conceptos del consumidor en programas sociales, por ejemplo, huertos escolares, ver cómo podemos usar técnicas que ya se usan en otros países para adaptarlos, ya sea a la comunidad rural o a la situación urbana, cómo podemos producir más alimentos en situación urbana. En fin, sí estoy de acuerdo en que tenemos que enfocarnos más a reducir la pobreza, aumentar la inocuidad de los alimentos, hacer nuestros alimentos más seguros, y pues durante esta pandemia hemos visto que hay muchas oportunidades para investigación, entender más a nuestra población. Yo recuerdo muy claramente hace unos años que fui a México con colegas y visitamos varias clínicas de diabetes, y fue muy interesante para mí conocer en los alrededores de la Ciudad de México poblaciones que vivían en unas condiciones muy bonitas, cultivaban sus propios cultivos, tenían su propio ganado, todo era muy saludable. Sin embargo, el índice de diabetes era muy alto. Entonces necesitamos estudiar a nuestras poblaciones para saber cuáles son los factores de riesgo y cómo podemos disminuir esos factores de riesgo, porque nuestras culturas latinoamericanas son diferentes a las sajonas, a las africanas, a las asiáticas. Entonces necesitamos entender más por qué genéticamente hablando, cuáles son, qué tenemos que hacer para prevenir problemas de diabetes, disminuir riesgos de cáncer, en fin. Hay muchas cosas que podemos hacer en lo alimentario, en lo de salud, en bienestar, en el bienestar social. Si disminuyéramos, por ejemplo, pérdidas post cosecha, la disponibilidad de alimentos sería muchísimo mayor. Y hemos hablado de esto por años. Yo era estudiante hace 1000 años, cuando hablábamos de disminuye las pérdidas post cosecha, pues siguen siendo un problema grave en frutos, en granos, en lo que sea. No hemos aprendido a almacenar alimentos o no tenemos las herramientas suficientes para establecer las condiciones adecuadas para mejorar la inocuidad alimentaria y aumentar la disponibilidad de alimentos. Claro, yo creo que todas esas problemáticas que usted menciona, doctora, de verdad sí se podrían, digamos, a lo mejor no solucionar de inmediato, pero sí encarrilar a una buena solución mediante alianzas. Claro. Instituciones, gobierno, y no como enfrascarnos tanto, porque la biotecnología vegetal, como usted menciona, tiene muchísimo alcance, y viéndolo desde el aspecto nutricional,
no sé, toxicológico inclusive de los alimentos que sirven como terapia. Creo que sería fabuloso lograr explotar todo eso y pues que se quede en la De comunidad acuerdo. latinoamericana Así al es. final de cuentas. Y solo, Gema, déjame agregar algo a lo que tú dijiste de el sector público y el gobierno. El sector privado tiene una responsabilidad moral de contribuir a la investigación y de financiar la investigación en el país. Ese debería de ser un compromiso moral. En otros países la industria apoya la investigación básica y aplicada. Entonces debería de haber un compromiso moral de parte de las empresas privadas, del sector privado, en apoyar la investigación en diferentes rubros. No estoy diciendo que solo en alimentación o nutrición, en tantos rubros, pero apostarle al país en donde comercializan sus productos, apostarle a ese país para que mejore la situación del país, para que mejore el medio ambiente, para que el agua no se contamine, para prevenir la contaminación del aire. En fin, es un ciclo de cuestiones que si todos de veras trabajamos, incluyendo el gobierno, incluyendo el sector público, incluyendo el sector privado, entonces buscaríamos y encontraríamos muchas soluciones en un país tan hermoso como México, en países tan hermosos como Perú y Latinoamérica en general, que son un núcleo de biodiversidad impresionante y que mucha gente lo quiere en el mundo. Todo mundo quisiera tener la biodiversidad que tenemos en Ecuador, en Perú, en México, en muchos aspectos, pero sí, necesitamos organizarnos, quizás colaborar más. Sí, sí. Y respecto a lo que mencionaba de instituciones privadas, ya voy a salirme un poquito del tema. Últimamente ha habido muchos jóvenes que están interesados en bioemprender. ¿Usted en particular ha pensado en esa posibilidad o tiene a la par con su carrera de hacer ciencia algún emprendimiento a la par o le ha interesado en algún momento? Bueno, a través de mis investigaciones hemos logrado hacer patentar, y está muy bien. Yo personalmente no lo he hecho, yo personalmente no soy emprendedora de una industria nueva que he generado, pero me parece que es algo muy importante, es algo que se debe promover y las generaciones, los jóvenes energéticos, activos, dinámicos, muy inteligentes, claro que lo deben hacer, por supuesto que lo deben hacer. Sin emprendedores no vamos a ningún lado. Veamos lo que sucede, por ejemplo, en Israel, que hay tanto emprendedor, tanta empresa, es exitosísimo. Claro que que hay que hacerlo. Y mira Israel, que es un paísito chiquito. México, Perú, Latinoamérica tiene todo el potencial del mundo de poder hacer y que los jóvenes se orienten hacia ser emprendedores. Por supuesto que sí. Entonces, ¿usted de manera cercana conoce a este tipo de bioemprendedores? Sí, definitivamente sí, porque en la Universidad de Illinois, donde trabajo actualmente, hay un sector que se llama el Parque Industrial. Y yo me acuerdo hace, bueno, ya casi 20 años que estoy ahí, había 5 empresas. Hoy hay más de 500, empresas de todos los rubros, de absolutamente todos los rubros. Y ellos les ayudan a los jóvenes estudiantes y jóvenes profesores a iniciar sus empresas. Hay cursos especiales de cómo hacerlo, hay apoyo especial de cómo hacer para tener lo que necesitas, hay espacios en donde ellos pueden llegar, aprender y tener el equipo o por lo menos lo básico para comenzar. Entonces sí conozco muchos emprendedores, estudiantes, profesores, colegas que lo han hecho y han triunfado y es la forma, claro que sí. Ha habido un éxito tremendo en esta área, ha ido en ascenso, en una pendiente ascendente muy positiva y muy conveniente. Sí, exacto. Era lo que iba a comentar, que justo como que está pues subiendo, incrementando el número de jóvenes que están interesados justo en la parte de bioemprender. Claro. Y a veces para uno es un poco como complicado porque dices, me gusta hacer ciencia, me interesa, pero no quiero que nada más se quede ahí, quiero como que se vea
reflejado de cierta forma. Entonces, yo creo que los bioemprendimientos sí son una buena como manera. Claro que sí, para estudiantes, profesores, todo mundo, claro que deben de ir por ahí. Yo creo que yo soy una generación anterior que ya no lo hice, pero yo lo apoyo y por supuesto que hay que apoyarlo y ayudarles en lo que se pueda, sí. Sí, muchas gracias, doctora. Y volviendo de nuevo enfocada a usted, ¿hubo a lo largo de toda su trayectoria algún tema o algún proyecto que la enamoró más, que le gustó más? Yo sé que muchísimos, pero hay uno en particular. Bueno, los primeros que haces son los que más te gustan porque quizás son los que más te costaron. Y yo, por ejemplo, estudié para mi tesis de licenciatura espirulina, las proteínas de espirulina, y se encapsularon y se usaron, créelo o no, en generaciones de atletas por varios años, y bueno, una gran calidad biológica. Y bueno, la espirulina todavía está con nosotros. La espirulina todavía se utiliza, todavía se sigue estudiando. Se ve el factor, por ejemplo, del color, que es muy único, un color azul, que se puede agregar en muchos alimentos, que no hay muchos colorantes naturales de origen natural azul. Entonces, espirulina es uno de los trabajos que más me emocionan y que siguen todavía en vigencia. Y el otro para mis estudios de doctorado, que fue una colección de frijol nativo de México, el frijol tepari, que es muy tolerante a la sequía, que crece bajo condiciones de sequía tremendos, calor, y ahí estudiamos proteínas, lectinas en particular, que son proteínas que son muy tolerantes a poca agua. Entonces ahí me inicié con el aprendizaje de las proteínas, el aprendizaje de qué puede crecer sin casi agua en un terreno inhóspito, con alta temperatura, y ahí me empecé a enamorar de las plantas y de las proteínas y en fin, todo lo que podemos hacer. Y ahora, en esta época, es un tema muy, muy fuerte a nivel mundial, las proteínas de origen vegetal para el consumo humano y animal. Entonces, esos son los dos temas que más he querido. Que más cariño les ha tomado. Sí, cómo no, claro. Pues sí, la biotecnología vegetal es tan diversa y como usted comenta lo de la espirulina, pues aún hay mucho más que descubrir. Y es muy interesante, a mí ese tema también me agrada bastante y me emociona un montón el potencial que le podemos encontrar. Definitivamente, así es. Doctora, ¿y de aquí en 5 años, cómo se ve? Bueno, yo quiero seguir asesorando estudiantes. Ahorita, cuando hago la cuenta, yo creo que de maestría y doctorado he facilitado el trabajo de alrededor de 44 estudiantes, que me siento tremendamente bendecida y orgullosa de haber tenido esa oportunidad. Entonces, yo quisiera poder seguir facilitando el trabajo de estos científicos jóvenes que tienen una inteligencia tremenda. Todos los días aprendo de ellos y esa energía y toman riesgos, que eso es lo bonito, se atreven a tomar riesgos. A lo mejor tenemos un proyecto planteado, pero ellos quieren ir por las orillitas o por otro lado a explorar. Qué bueno, hagámoslo, porque así se aprende más. Entonces yo me veo siguiendo, facilitando, digo, porque yo no hago el trabajo, el que lo hacen son los estudiantes, los jóvenes o los visitantes que llegan a mi laboratorio. Yo les facilito el trabajo, quizás sirvo de compañera para platicar las posibilidades de hipótesis, de objetivos, como planteamiento, pero ellos son los que lo hacen y lo generan y lo desarrollan, y, en fin, y también ayudando a la población mexicana en Estados Unidos y ayudando a los mexicoamericanos que están ya allá a que estudien, a que vean las posibilidades que hay abiertas para estudio y para superación. Por ejemplo, solo un ejemplo, mi familia, mi padre y mi madre nunca fueron a la universidad. Cuando yo veo el padre y la madre de mi esposo, yo creo que terminaron la primaria. Y nuestros hijos han ido a Harvard, nuestros hijos tienen grados, mis 3 hijos, tuvieron la oportunidad de elegir. Nadie les obligó a lo que están haciendo. Ellos tuvieron la oportunidad de elegir
y de estudiar y de decidir lo que querían hacer, pero tuvieron las oportunidades. Entonces yo digo, en 2 generaciones la calidad de vida aumentó en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestro contorno, en nuestro medio ambiente, porque hubo un esfuerzo extra que hicimos para superarnos académicamente, y consecuentemente viene la superación de otros aspectos. Entonces, el tener una mejor calidad de vida te ayuda a ayudar a otros, a facilitar a otros. Son como ramitas de árboles, que ahora yo tengo esta ramita, se generan más ramitas. Se va construyendo poco a poco toda esa red de apoyo. Así es. Entonces yo me veo tratando de por lo menos poner las oportunidades enfrente de los jóvenes mexicanos y los jóvenes mexicoamericanos en el país acá, para que vean las oportunidades. Si ellos deciden no tomarlo, perfecto, pero que vean las oportunidades, que vean que sí se puede ir a la Universidad de Illinois y triunfar, o ir a la Universidad de California y triunfar, o ir a donde quieras ir y triunfar. Sí se puede, si lo quieren hacer. Yo siempre le digo a mis estudiantes que se tienen que enamorar de su tema de investigación, porque si no ves el valor, si no ves tú y te lo explicas tú y a tu mamá y a tu familia el valor de todo lo que tú estás descubriendo y haciendo, va a ser imposible que lo termines exitosamente o que seas feliz haciéndolo. Tienes que buscar un tema que te haga feliz, que lo disfrutes, que dentro de ti expliques el por qué estás trabajando un sábado, o te quedaste un poquito más tarde, o fuiste en vacaciones a trabajar, porque hay un porqué que estás tratando de explicar y de resolver un problema. Así que sí, hay que continuar. La labor es interesante, muy, muy enriquecedora, y hay que continuar haciéndolo. Pues me pone contenta, doctora, que diga que va a estar de aquí en 5 años siguiendo ahí al pie del cañón apoyando a los jóvenes. Porque de verdad, yo creo que es lo que muchos necesitamos, que nos cuenten de su experiencia para ver que de verdad sí se puede. Y como usted dice, pues actualmente los tiempos han cambiado y sí considero que hay mucho más apoyo ahora, y precisamente por científicos o por personas como usted que están encaminadas y no solo a inspirar, sino a verdaderamente apoyar a la comunidad latina. Claro, así es, eso es nuestra obligación y con gusto lo hacemos. Bueno, ya casi para ir cerrando, doctora, voy a pasar a la parte de consejos, que ya estamos encaminadas. ¿A usted qué consejo le hubiera gustado escuchar antes de entrar al camino de la ciencia? Cuando recién inició, ¿algún consejo en particular? A mí me hubiera gustado que alguien me dijera persevera, porque la ciencia y la investigación es de hacerlo una vez, 2 veces, 3 veces, 10, quizás 30, pero si no perseveras, nunca vas a ver el resultado. A lo mejor vamos a fallar 100 veces, pero ¿qué tal esa una que vamos a tener éxito? Entonces, perseverar es clave. No rendirse, no decir no puedo o es imposible. Esas palabras no existen. Tiene que ser, pues vuelvo a intentar, y si me equivoco, me vuelvo a intentar y lo vuelvo a hacer hasta que esto resulte, o cambio la estrategia para continuar. Siempre se puede, ¿no? Cambiar la estrategia y el plan original, pero perseverar. Esa es una de las palabras más importantes en mi vida, perseverar hasta lograr lo que uno quiere, lo que uno realmente quiere. Sí, justo esa parte de, digamos, como de perseverar, sí es bastante complicado y, bueno, en cualquier ámbito, pero, bueno, yo he escuchado mucho que comentan que los científicos deben estar acostumbrados y tolerar el fracaso, entre comillas, porque como usted comenta, pues no todo es color de rosa y a lo mejor usted esperaba un resultado y resulta otra cosa. ¿Cómo tolerar, digamos, ese tipo de frustraciones? Porque pues sí, no es fácil. ¿Cómo usted lo ha afrontado? Bueno, no sola, siempre necesitas un cuerpo de apoyo. Cuando fui estudiante, mi cuerpo de apoyo eran mis maestros, mis asesores, mis profesores, otros compañeros. Ahora pues es con mis estudiantes o los visitantes que tengo en el laboratorio. No puedes hacerlo solo.
Eso no, se tiene que hacer en equipo. Por ejemplo, nosotros en mi laboratorio nos reunimos todos los viernes a las 8 de la mañana y cuando no había pandemia desayunábamos juntos a platicar de nuestros problemas científicos. ¿Qué problema tuviste esta semana? A ver, platícanos, practiquemos tu presentación que vas a dar la semana entrante o prepárate para tu examen y te sientes en un grupo, en un espacio seguro, porque es tu grupo. Son 10, 15 personas, o aunque sean 2 o 3, es tu grupo y tu grupo va a velar por ti, por aconsejarte, mira, ya probaste esto, o ya fuiste a esta ruta, o qué tal si mejor le cambias y haces esto otro. Entonces, valorar el trabajo en equipo. Tenemos que valorar y respetar el trabajo en equipo, porque no todos podemos ver todo. A veces yo reviso una tesis 1000 veces y no veo errores y luego la revisa otro estudiante, otro compañero y los detecta. Ahí está, entonces es trabajo en equipo. Cada vez que alguien publica algo de mi laboratorio, se los agradezco a todos, porque es esfuerzo del grupo, aunque no sean coautores, aunque no tengan un agradecimiento en la publicación, pero es un esfuerzo de todos, porque todos les ayudamos a todos. Entonces, eso es muy importante, no trabajar aislado, tener un grupo al que tú, que te respetan, que tú respetas, que hay confianza y que no es un equipo que va a, ¿cómo te diré? No es una competencia, es un apoyo amigable el que estamos dando. Siempre que empezamos decimos, es como una oración, decimos, por el bien tuyo, hoy vamos a poner nuestros ojos y nuestra cabeza en tu proyecto para ayudarte, para mejorar tu presentación y tu calidad de tu trabajo. Entonces, cada vez que alguien publica o tiene un premio o es exitoso, pues es el premio de todos realmente, ¿no? Del grupo. Así que eso es lo que nos ayuda mucho. Que van saliendo adelante como con esta red de apoyo, ¿no? Exacto. Porque considero que pues realmente pasas muchísimas horas al día conviviendo con tu equipo de laboratorio que sí tiene que pues haber confianza y hasta cariño, ¿no? Tal vez se vuelva como su segunda familia. Sí, en algún punto. Así tiene que ser, todos ayudar a todos, así es. Y luego tener esa posibilidad de coger el teléfono y decir, oye, ayúdame, tengo un problema, me puedes, y sabes que cuentas con ellos por el resto de tu vida. Sí, exacto, como fomentar justo esa confianza, ¿no? De que sepa que van a estar ahí al pie del cañón. Sí. En particular, ¿usted considera que hay algunas como características esenciales que debe tener algún chico en formación científica? Bueno, un aspecto muy importante es la ética. No sé si sea un término moralista o lo que sea, pero el hacer todo con mucho respeto a la ciencia, al descubrimiento, al manejo de datos, tener ese concepto del valor que lo que yo estoy haciendo es muy importante y por lo tanto lo tengo que hacer con todos mis talentos posibles, con todos mis talentos y toda mi capacidad. Decir, ¿qué hago con mi talento? Pues eso, pon todos tus talentos a trabajar para desarrollar la ciencia. En el área que sea, en las ciencias sociales, en el área que sea, de la salud, de lo que sea, poner todos tus talentos en servicio de eso que estás haciendo, con mucho respeto y con mucho, pues sí, ética, a respetar los números que estamos generando y la interpretación de los resultados y las conclusiones finales. Siempre muy en línea con el método científico y con lo que estamos haciendo para que tuvimos una hipótesis, la aceptamos o no, el resultado que sea es un resultado válido, aunque sea un resultado negativo y no va con la hipótesis que planteamos originalmente, es un resultado perfectamente válido y así como tal se debe publicar y respetar. Entonces, poner todos nuestros talentos, nuestro amor, nuestro mejor esfuerzo a la investigación y a la ciencia. Claro, sí, no perder como el camino, ¿no? Al final, como usted comentaba, lidiar con la frustración, sí, es bastante difícil. Y vea, yo apenas voy a salir de mi licenciatura. No, adelante, los jóvenes, hay un futuro muy prometedor porque muy inteligentes, mira dónde estás, lo que estás haciendo, Gemma, te felicito, la verdad que muy, muy importante tu liderazgo.
Y es muy bonito, es muy interesante en la etapa que tú estás, empezar, diseñar, soñar. Toma el tiempo para soñar, toma horas. Yo tenía una jefe de departamento que me decía, Elvira, quédate en tu casa y plantea tus experimentos. Quédate en tu casa y ponte a escribir o escribe propuestas. O sea, toma un tiempo para ti, para tu salud general, bienestar general, no solamente en lo académico, en lo de bienestar de la salud y de, pues, financiero y social, de ejercicio, de todo, de todo. No todo es 100% ciencia. Tienes que darte un tiempo para pensar, para evaluar, para reflexionar. A lo mejor después de que termines una investigación, reflexionar qué funcionó, qué no funcionó, qué vamos a hacer, qué ya no vamos a hacer, qué nuevas técnicas vamos a implementar, etcétera. Entonces, tomar tiempo para reflexionar también es sumamente importante. Justo ahora que menciona esa parte como de reflexión, personalmente me encuentro como definiendo cuál es el área que más me va a interesar. Pero justo ahora siento que me está costando mucho trabajo porque hay tantas cosas por aprender que no estoy como 100% decidida cuál es el área en el que, pues, digamos, me voy a sentir como plena. ¿Me podría dar usted un consejo para poder como visualizarla? No sé. Sí, por supuesto, todos pasamos por ahí en muchas etapas de nuestra vida, cuál es nuestra vocación. Cuando yo llegué a Illinois y dijeron, ahora eres profesora, bienvenida, ahí nos vemos en 5 años que te vamos a evaluar. Entonces, yo creo que tienes que ser muy honesta contigo mismo, qué es lo que quieres hacer en el aspecto vocacional, porque tienes todos los talentos, tienes todo a la mano para decidir y ver dónde pones tus talentos, dónde los pones. Por ejemplo, ¿qué te diré? Me gusta mucho el área de plantas, pero me gusta más el área de proteínas o de cereales o de leguminosas o de frutas me voy a ir más por el área de los aditivos o no quiero mejor entender que un alimento no sea tóxico, que sea libre de tóxicos. Hay muchas opciones y al principio te puedes equivocar, puedes decir, ok, bueno, está bien, me voy a estudiar el amaranto y me voy a estudiar granos únicos que hay en México, etcétera. Y al final te das cuenta que no es lo que quieres. Bueno, pues vas de regreso a la tabla, vas otra vez al pizarrón y dices, bueno, a lo mejor sí me gustaría dedicarme a las fermentaciones y ver cómo se mejoran los alimentos y los fermento. Y produzco, por ejemplo, frutillas fermentadas y luego estas las agrego a yogur o las agrego a pan o los agrego en lo que... Prueba, o sea, es cuestión de probar y si no te gusta, pues cambias de tema. En la vida nos reinventamos muchas veces, no solo los jóvenes, también nosotros los viejos. Si por un camino no es lo que tú estás completamente feliz o satisfecho, pues hay muchísimos otros caminos abiertos y oportunidades y trabajos. Mi vida nunca fue un camino recto. Yo he vivido en muchos países, he trabajado como profesor en 3 países diferentes, he hecho investigaciones en diferentes áreas y siempre hay oportunidades de empezar de nuevo. Siempre hay oportunidades de empezar y de cambiar si no te satisfacen un 100% lo que estás haciendo. Así que no te preocupes. Puedes comenzar con lo que más piensas que te pudiera gustar, pero si por ahí no va la cosa, pues la cambias, no pasa nada. Claro. No pasa nada. Tiempo y vida, hay mucho trabajo que hacer, hay mucho, y a qué dedicarse hay mucho. Así que no hay problema. Quiero pensar que justo eso que comenta de es válido tal vez equivocarse, quiero pensar que es parte pues de aprender, ¿no? Al final de cuentas, creo que es una manera también de conocerse a una misma. Claro, si no te equivocas quiere decir que no hiciste nada, nunca hiciste nada. Si uno no se equivoca, porque la vida es eso, ¿no? Lo hace y se equivoca y luego prueba otra cosa. Entonces, tenemos que arriesgarnos para descubrir y para vivir. Y si nos equivocamos, nos regresamos y hay muchas oportunidades de recomenzar.
Pues ya me dejó más tranquila, doctora. No hay problema. Lo Pues importante es no parar, lo importante es no sentarse. sí, Lo exacto, importante justo. no es estar inmóvil, lo importante no es congelarse y decir no sirvo para nada o decir lo sé todo, lo puedo todo, no tengo que hacer nada. No, lo importante es moverse y siempre ver hacia adelante. Ok, me equivoqué, aprendí y continúo. Lo importante es no quedarse acostado, sentado o inmóvil. Lo importante es moverse y seguir adelante. Y tener ese ímpetu, ¿no? De querer de verdad como aprender. O sea, sí quieres aprender, pero bueno, tú también de tu parte, pues tienes como que tal vez, como usted comenta, no sé, sacrificar ciertas cosas. A veces uno desde aquí se imagina que, no sé, que el momento en el que usted se encuentra, ya siendo pues una investigadora de su talla, fue así como escalado. Y no nos imaginamos que a lo mejor en algún momento tuvo que regresar tantito para volver a agarrar vuelo. Uno no se imagina eso. No, no, definitivamente. Yo me acuerdo en la Universidad Autónoma de Querétaro, ahí fui profesora 10 años, y yo me acuerdo que le decía a los estudiantes, mira, esto no salió, pero volvámoslo a hacer, vas a ver que va a salir, y otra vez, hasta que salió. Y nos quedábamos a analizar los datos y a meter propuestas, y los estudiantes ganaban premios. O sea, ganaban premios y veían sus esfuerzos. No porque uno trabaje por ganar un premio, ¿no? O que trabaje por tener algo, una propuesta, pero es importante saber que el esfuerzo vale la pena, que hacer el esfuerzo vale la pena, y equivocarse es parte de la vida. Te equivocas y regresas y vuelves a empezar, no hay ningún problema. Caray, no, pues sí, siento que esa es una característica que los científicos debemos tener siempre, resiliencia, ¿no? Bueno, Sí, todas las personas, pero tal vez en el ámbito de ciencia lo ves como cotidianamente. Y el chiste, yo creo, es no dejarse, digamos, vencer, por así decirlo. Así es, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, doctora, pues ya para ir cerrando, no me queda más que agradecerle. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus valiosas respuestas. De verdad, créame que a todos los jóvenes de Latinoamérica que van a estar viendo este video, les va a ser verdaderamente útil, porque yo creo que comparten gran parte de las dudas que aquí usted nos aclaró. Muchas gracias, Gema, por la invitación. Es un honor para mí estar aquí contigo y poder hablarle a los jóvenes latinoamericanos que hay un futuro enorme y bello para ellos, para todos los jóvenes inteligentes, dinámicos, entusiastas, positivos. Cuando se requiera algo, pues para eso estamos los viejos, para ayudarlos, orientarlos, guiarlos, darles una mano, ¿no? Siempre alguien nos dio una mano en nuestra vida. Siempre tuvimos a alguien que nos levantó y nos apoyó. Ahora es nuestro turno apoyarlos si lo requieren. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Gema, muy amable. Chicos, los invito a que por favor comenten qué les pareció la entrevista. Si tienen alguna duda, vamos a seguir en contacto con la doctora. Doctora, espero que esta no sea un adiós, sino un hasta luego. Y los invito también a que nos sigan en nuestras redes sociales. El video va a ser publicado en YouTube. Pueden seguirnos en Instagram y en Facebook como Gymplant. Muchas gracias. Y bueno, nos despedimos y espero que se encuentren muy bien. Nos vemos en la próxima entrevista y a seguir investigando. Hasta luego. Hasta luego.